En este video, le mostraré cómo la guía Análisis de Texto de Logos reúne sus herramientas y recursos del idioma original para explorar diversas variantes textuales, cuestiones gramaticales, visualizaciones, así como un análisis palabra por palabra del texto que está estudiando. Comience con la Reina Valera 60 abierta en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 2 al 4. Supongamos que usted está estudiando el pasaje de acción de gracias de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses y desea realizar un análisis a profundidad del texto griego original. Empiece resaltando 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 2 al 4. Después, haga clic con el botón derecho sobre el texto resaltado. Seleccione 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 2 al 4 de la derecha del menú Contexto y luego cree una guía exegética. Dentro de esta guía, podemos identificar variantes textuales, conocer referencias cruzadas en gramáticas griegas, descubrir construcciones gramaticales únicas, visualizar gráficos de sintaxis, así como consultar el análisis de palabra por palabra del texto. A medida que me desplazo hacia abajo, hasta la sección palabra por palabra, se podrá dar cuenta que Logos despliega un cuadro comparativo del texto tanto en griego como en español de manera paralela. Al seleccionar un término en específico, se presentará la información gramatical esencial, como la forma léxica de la palabra, los datos morfológicos, el sentido de la palabra, así como enlaces a ciertos artículos en diversos diccionarios. Usted puede estudiar primeramente la estructura de este pasaje mirando los verbos dentro del texto. Para ver solo los verbos dentro de la guía Análisis de Texto, cambie la configuración colocando el cursor a la derecha de Palabra por Palabra, haciendo clic en el menú desplegable y seleccionando Verbo en la sección Incluir solamente estas partes de la oración. Ahora que hemos seleccionado solo las palabras que queremos estudiar, podemos realizar algunas observaciones sobre esas palabras en el texto. Primero, observe que el verbo dar en la frase damos gracias está en modo indicativo, debido a que con esta palabra comienza el pasaje de acción de gracias en la epístola. Sabemos que este es el verbo principal de la oración. A medida que avanzamos hacia el siguiente verbo, hacer, nos damos cuenta que está en participio. El verbo recordar, al comienzo del versículo 3, también está en modo indicativo, justo como el verbo saber en el versículo 4. Cuando uno de estos tiempos se explica cómo o por qué Pablo da gracias a Dios por los tesalonicenses. Pablo da gracias por ellos al mencionarlos en sus oraciones, pues recuerda su obra de fe y porque sabe que han sido elegidos por Dios. Observe cómo progresa la oración desde capítulo 1, versículo 2 hasta el capítulo 1, versículo 5. Dentro de esta oración, hay una serie de oraciones en participio. La primera aparece en el versículo 2 con el verbo hacer. La segunda aparece en el versículo 3 con el verbo recordar. Y la tercera aparece en el versículo 4 con saber. El diagrama nos dice que Pablo tenía una idea central en mente: su agradecimiento por los tesalonicenses. Las oraciones en participio le están expresando cómo demuestra su agradecimiento y por qué está agradecido por ellos. Ahora que hemos descubierto lo que significaba para Pablo estar agradecido, volvamos a la sección palabra por palabra de la guía Análisis de Texto. Dado que el concepto de agradecimiento es importante en este pasaje de Tesalonicenses, puedo tener una descripción general de cómo todos mis léxicos reflejan esta palabra haciendo clic en el enlace más debajo por este término. Posteriormente, también puedo explorar a profundidad el uso de la palabra abriendo el diccionario de mi preferencia, como por ejemplo, el Diccionario de Idiomas Bíblicos en griego.